Ahora sí ya, ahora sí ya, hola compañeros, buenas tardes, esta es el programa de La Iguana en su Piedra, pues este es nuestro primer programa del año, les deseamos de antemano un feliz año a todo el auditorio y les agradecemos que nos estén escuchando, igual le agradecemos a Radio AMLO que una vez más nos está permitiendo el que nosotros podamos contar con este espacio para que cada sábado podamos eh, pues compartirles un poco del análisis que hacemos con respecto a algunos temas correspondientes a la actualidad de México, ¿no? Ahorita en este proceso de la cuarta transformación y pues también los invitamos a que puedan estar comentando ahí en la transmisión en vivo en Facebook. Nosotros estaremos leyendo sus comentarios, enviando algunos saludos si así lo gustan, y y no va a pasar desapercibida la participación del chat, ¿no? Así que los invitamos a que participen y pongan ahí lo que piensan también. Y, y asimismo, bueno, ya para continuar con el tema a discutir el día de hoy, es un, como sabemos, ahorita el 2021, en junio vamos a tener un proceso electoral. Eh, va a ser la culminación de un proceso electoral en este año en el cual pues va a haber elecciones intermedias, ¿no? Van a ser las más grandes en la historia del país porque, pues, no está de más recordar, van a estar en juego 500 diputaciones federales, 15 de las 32 gobernaturas del país, 300 congresos, ¿no? Como 1900 ayuntamientos. Entonces, de ahí la importancia que los 90 millones de mexicanos, un poquito más que están empadronados, pues puedan acudir a las urnas, ¿no? Para poder seguir ejerciendo o para poder seguir validando este proceso de transformación que empezó hace 2 años, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotros empecemos a discutir de esto, ¿no? Porque ya surgió hace unas semanas una nueva coalición, la Alianza Va por México, en la cual se agrupan tres partidos, eh, el PRI, el PAN y el PRD, pero nosotros debemos de tomar en cuenta no solamente este pequeño periodo desde que empezó desde que empezó el mandato del compañero presidente López Obrador, porque esta alianza no es algo nuevo, eso es algo que vamos a discutir ahorita, es algo que se viene suscitando desde hace ya muchos años, y entonces el hecho de que ahorita podamos discutirlo, pues es también importante para que tengamos siempre presente el contexto histórico en el cual esta alianza se estuvo desarrollando durante el prianismo y que ahorita, ¿no? Es porque quieren este partido de por medio y hay que alianza otra vez, ¿no? Porque porque los miembros de estos partidos otra vez se vuelven a tomar de las manos bajo unas coincidencias ideológicas muy importantes, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar ahorita en este programa, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que daremos paso. Y no sé, Brenda, tú que puedas comentar para poder dar inicio a la discusión del día de hoy. Claro que sí, compañero Araico, muchas gracias. Antes de pasar con el tema, me gustaría mandar saludos a la gente que nos está viendo a través de Facebook. Héctor Amador, que nos saluda desde Riverside, California. Un gran saludo hasta el otro lado y qué bueno que nuestros paisanos, nuestros hermanos migrantes se informen a través de Radio AMLO, que bueno, como saben, pues rompemos el cerco informativo a través de esta radiodifusora. Tratamos de hacer análisis verídicos, bien fundamentados, para explicar lo que pasa en la Cuarta Transformación. Un saludo a Enrique Jesús Alcántara Roldán, que nos está escuchando desde Colima, a Rafael González, saludos, a Jesús Sosa Castro, que hace una aportación importante. Él menciona que habrá cambios en 15 gubernaturas, no en las 32 entidades.
Gracias y un gran saludo. Y bueno, también recordar que se va a renovar la Cámara de Diputados, los 500 integrantes de la Cámara se van a renovar en 2021. Un saludo a Aidil Añe, que nos dice: buenas tardes, compañeros, saludos cordiales de la Alcaldía Milpa Alta en Ciudad de México. Un gran saludo, y también a Nicolás Elba, que nos está escuchando y nos manda su buena vibra. Entonces vamos a comenzar, bueno, ya habíamos comenzado con este tema que menciona mi compañero Carlos, que es sobre la alianza, la coalición Va por México. Esta coalición se registró ante el INE no hace mucho, el 23 de diciembre, y bueno, lo que plantea principalmente es tener la mayoría en la Cámara de Diputados para, según ellos, es así como lo mencionan, corregir el rumbo del país en materia económica, en materia de salud y de seguridad. Yo les pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿será realmente que la coalición Va por México tiene este objetivo? ¿O más bien lo que quieren es regresar a los privilegios que tenían, regresar a poder negociar y a continuar con el neoliberalismo en nuestro país? Porque ese es el objetivo de fondo que tiene esta alianza Va por México, y ya lo estaremos analizando aquí en La Iguana en su Piedra. Entonces, lo que ellos plantean es ir coaligados en 180 distritos federales, y hasta ya hicieron el reparto de cómo van a quedar esos. Se han registrado hasta apenas 171 distritos federales, y mencionan que 57 van a ser para el PAN, 60 van a ser para el PRI y 54 para el PRD. Aquí vemos que realmente están trabajando en equipo, en conjunto, para quitarle el poder y la mayoría a Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí Nicolás Selva nos dice: sin PRI, un México mejor. Y eso es muy importante, porque debemos recordar que esta alianza no es algo nuevo, aunque así lo quieran hacer parecer, y eso ha mencionado el presidente reiteradamente, que es bueno, porque finalmente se están quitando las máscaras estos personajes y abiertamente dicen que van a ir juntos y por el mismo objetivo, que es regresar el neoliberalismo en este país que tanto daño nos ha hecho. Debemos recordar que el PRI pues es un partido que estuvo mucho tiempo dominando en la escena política mexicana, y fue a partir del año 2000 pues que gana Vicente Fox la presidencia de México, pues que cambia y hay una alternancia entre estos partidos, PRI y PAN. Pero bueno, esta alternancia, la gente de México tenía la esperanza de que significara un cambio de fondo, pero no fue así, porque realmente lo que hizo el PAN fue agudizar las políticas que ya habían comenzado a implementar los priistas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Es importante que recordemos esta cuestión, porque el mentiroso asesino de Vicente Fox durante su campaña mencionaba que se iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, porque esa era una de las principales demandas de los mexicanos en aquellos tiempos. Pero ¿cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que en realidad hizo el PAN? Pues que lo profundizó, porque firmó con Estados Unidos la iniciativa Mérida, por ejemplo, para que Estados Unidos pudiera tener el control de nuestro país en materia de seguridad y en materia militar, y asimismo continuó con todas las privatizaciones que ya se habían iniciado desde los sexenios priistas. Esta es prueba de que en realidad PRI y PAN son lo mismo desde sus inicios y desde sus orígenes, por lo que el presidente Andrés Manuel los ha denominado PRIAN, los ha denominado la mafia en el poder, porque precisamente son eso, la mafia en el poder, que es en estas elecciones en 2021 quiere volver a tomar el poder político de México. Y bueno, lo que se plantea, como ya mencionaban aquí el compañero Jesús Sosa, son 15 gubernaturas las que quiere ganar este grupo, esta alianza Va por México, y además quieren quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Pero hay que entender por qué quieren hacer esto, porque no es algo que ocurra, bueno, que se les ocurra por casualidad, no es algo gratuito, sino que trae muchas implicaciones, porque la Cámara de Diputados tiene mucho poder, porque ahí se aprueban cosas muy importantes para el país. ¿Tú qué puedes opinar de esto, compañero Alexei?
Gracias. Pues bueno, de antemano, buenas tardes al auditorio, buenas tardes compañeros. Pues sí, como comentado, ¿qué tan importante tiene o qué importancia tienen las cámaras, tanto de senadores como de diputados, en este proceso de la Cuarta Transformación? Pues bien, son aquellos quienes tienen la facultad de frenar o aprobar iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo. Compañero Alexei, tienes unos problemas con tu audio. Se escucha un poco cortado, como un ruido ahí vacío para que lo puedas corregir. Y mientras eso sucede, Carlos, tú podrías continuar comentándonos cuál es la importancia de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, sí, Brenda, a ver, mira, no sé bien por dónde iba Alexei, pero voy a decir más o menos lo que yo estaba pensando. El tener la mayoría en ambas cámaras, ahorita por ejemplo en la de diputados, que es la que va a estar en disputa en estas elecciones intermedias, pues hace posible que, por ejemplo, durante estos 2 años de gobierno se pudiesen implementar las leyes o incluso algunas reformas y que ya sabemos van en beneficio de la gente, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada platicábamos acerca de la reforma al salario mínimo, ¿no? De la reforma a las pensiones, ¿no? De la regulación del outsourcing, ¿no? Todo eso se hace posible, se puede concretizar, aunque baja eh, desde presidencia por una iniciativa, pero se hace posible con el voto de los diputados, ¿no? Entonces, el que un partido tenga la mayoría, por ejemplo, en este caso Morena tenga la mayoría ahí en la Cámara de Diputados, pues hace posible que se puedan seguir implementando este tipo de políticas sociales, que pues que van completamente al contrario de lo que se hizo desde la alianza del 2012 cuando estos mismos partidos hicieron el Pacto por México, ¿no? Entonces, ahí está la situación, ¿no? Que la derecha mafiosa, estos partidos, pues ahorita intentan retomar el control sobre el presupuesto, sobre el presupuesto federal de la nación, para poder cerrar la llave de los programas sociales a través de la Cámara de Diputados y así controlar y restringir todas las políticas que desde hace 2 años la Cuarta Transformación ha venido implementando. Y obviamente, ¿qué es lo que se busca con esto? No solamente es eso, ¿no? Obviamente algo se tiene que hacer con el presupuesto, pero eso es para despilfarrarlo, ¿no? Por la razón por la que la derecha quiere la Cámara de Diputados otra vez, y es la principal razón, porque ya mencionabas tú lo de las gubernaturas, ¿no? Las alcaldías, ¿no? El Congreso, todo eso, pues es algo secundario también, ¿no? Es importante para los mismos partidos, pero lo principal por lo que estos partidos se organizan es para tomar el control de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, con esto pueden retornar a los caminos de la negociación de sus privilegios, ¿no? De ahí que sea pues importante no permitirles eso, porque el hecho de que controlen el poder legislativo, nosotros nunca debemos de olvidar qué fue lo que pasó en los sexenios pasados, ¿no? Porque estos mismos partidos, cuando salieron en el Pacto por México, tuvieron todo el poder para poder beneficiar las causas sociales y jamás lo intentaron, o sea, en el discurso estaba, cuando se firmó el Pacto por México en el Castillo de Chapultepec el 2 de diciembre del 2012, eso fue lo que dijo Peña Nieto, ¿no? Que iba a haber democratización de la política, que se iba a reforzar el Estado, que la gente iba a participar en la creación y el diseño, la evaluación de las políticas públicas, pero eso nunca pasó. Eso, pues, ni siquiera estos partidos dieron indicios de que en verdad pudiese ser así. Entonces, ¿por qué pensar que ahorita va a ser diferente? ¿No? Ahorita está siendo mucho más grotesco toda esta alianza porque pues ya no tienen toda esa capacidad de negociación que tenían en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Por eso es que ahorita se están organizando para poder pues ponerle un freno a todo lo que está implementando el obradorismo.
y así es como dices tú, pues se quitan las máscaras, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que de inicio eso es así, y pues de hecho hasta lo dice la compañera, ¿no? Que qué bueno la compañera Inés Cervantes, ¿no? Que dice, qué bueno que se juntaron en la misma piñata que romperemos, ¿no? Ya lo decía yo al inicio del programa, ¿no? Es importante que desde ahorita empecemos a tener en cuenta y analizar todo esto que va a implicar las elecciones intermedias, ¿no? Porque, pues, en estos 15 minutos que llevamos del programa, pues, vemos la magnitud que tiene el hecho de las elecciones en cuanto a las diputaciones federales que van a estar en disputa, ¿no? Es importante que, como dice la compañera Inés Cervantes, pues la gente pueda seguir refrendando el proyecto que eligió, ¿no? Esta alianza de Va por México dice que tiene un carácter de poder velar por la democracia, ¿no? Pero ¿por qué no respetan la decisión de la gente, de millones y millones de mexicanos que tomaron la decisión de que pudiese pues surgir este nuevo proyecto, ¿no? Y por qué no respetan que así pueda seguir siendo? Entonces, yo pienso que de inicio está eso, y de ahí la importancia del poder legislativo, ¿no? De las cámaras, de ahí la importancia de estas elecciones intermedias, ¿no? Y con respecto o en relación con la Alianza Va por México. Claro que sí, compañero Araico. Compañero Alexei, vamos a ver si ya se solucionaron tus problemas de audio para que nos puedas decir qué opinas al respecto. Sí, no, disculpen, ya, esperemos que ya se haya solucionado. Ya ves que tenemos. Aún no se solucionan, no se escucha. Podrías intentar desconectando tus audífonos, pero mientras, disculpen las fallas técnicas, es lo que nos ha dejado esta pandemia de COVID-19, seguir aprendiendo cómo utilizar los medios virtuales para continuar pues dando nuestra opinión e informando acerca de lo que pasa en la 4T. ¿Cómo ves, Alexei? ¿Ya se solucionó? A ver, vamos a ver si así, sin auriculares. Pues bueno, retomando este ejemplo del Internet que tenemos tan bueno y tan caro aquí en México, que alguna vez fue parte, bueno, no como Internet, sino como compañía telefónica, alguna vez fue parte de la administración del gobierno mexicano, pero gracias a las medidas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional de recortar el gasto público, se privatizan a precios irrisorios empresas paraestatales que pues bien garantizaban servicios a bajos costos y pues se fueron privatizando con el hecho de tener un argumento que el servicio era pésimo. Es la realidad que estamos viendo ahorita. Actualmente no nos están dejando mentir en este programa de la Iguana, que por lo menos el servicio de internet y telefonía pues no ha mejorado con las privatizaciones, así como también otros servicios que fueron privatizados gracias a en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, en donde se privatizó Conasupo, Altos Hornos de México, y de igual forma con Carlos Salinas de Gortari, en donde se privatizó Telmex, el canal que hoy es Azteca 7 y varias empresas paraestatales. Pero bien, ahora sí que haciendo este recuento de las empresas que han sido privatizadas y que alguna vez fueron patrimonio de los mexicanos, pues sí, estoy de acuerdo en el hecho de mencionar que PRI, PAN y PRD son lo mismo. Quisiera ser que en la historia surgen como con ideologías distintas, ¿no? Recordemos el PAN, surgió de los sinarquistas, fue apoyado por una base cristera o que participó en la guerra cristera, el PRI con su visión nacionalista del país y el PRD en 1989 que recopiló a gente de las izquierdas de ese entonces que perdieron en el fraude cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, se agruparon y crearon el Partido del Sol, el Partido de la Revolución Democrática en ese entonces, que para ese entonces pues sí llegó a representar a una izquierda, que actualmente
pues se vuelca a beneficiar los intereses de unos cuantos, dejando de lado lo que es en serio el defender los intereses de la mayoría de los trabajadores, de los campesinos, de la mayoría de mexicanos que estamos aquí. Y bueno, vemos que como pasa en defender estos privilegios, en mantenerse en el poder y en tener este miedo de perder el poder, pues se hacen coalición, aunque bueno, no es nueva, perdón, esta idea de coalición, ya se había hecho no de forma destapada, de forma desenmascarada. Mencionan que esta coalición de PRI-PAN-PRD es histórica, pues no acuerdo, sino en lo que estoy de acuerdo es que lo histórico es la desenmascarada que se están dando estos tres para arrebatar o intentar arrebatar las gubernaturas y el poder legislativo a la cuarta y frenar su desarrollo que ha tenido en estos 2 años, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido, también recordar la importancia que tienen las cámaras y porque ahí pueden frenar o aprobar iniciativas que vienen desde el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente López Obrador, como lo mencionaba hace rato, y pues bueno, tienen ese temor de perder el poder, ¿no? Porque incluso si participaran solos, como en el caso del PRD, pues no, realmente incluso hasta correrían el riesgo de desaparecer, porque la gente ha tenido ese hartazgo, ese descontento de lo que menciona Saraico, de tener en sus manos por casi 80 años, el tener en sus manos de hacer en México explotar el potencial que tiene, y no se hizo, ¿no? Gracias a la corrupción, al nepotismo, a todas estas condiciones que pudrieron ahora sí que desde sus inicios postrevolucionarios al sistema político mexicano hasta llevarnos a lo que hoy es la descomposición máxima del país, que es el neoliberalismo. Y pues bien, es importante recordar que los diputados pues son electos también en forma democrática por nosotros, ¿no? O sea, en teoría, y es su obligación, mejor dicho, corresponder en votar y no votar leyes que vayan en contra o a favor de nosotros, de sus representados, dependiendo de su distrito, y no aprobar aguinaldos mega como lo hacían en el sexenio, por lo menos de Peña Nieto para atrás con Calderón, de no aprobar cosas que vayan ahora sí que a cuestas del presupuesto de los mexicanos, que puede beneficiar en la construcción de hospitales, incluso actualmente en la compra de las vacunas contra el coronavirus, pues que no se haga así, ¿no? O sea, deben de responder a los intereses de la mayoría y de sus representados. Es más bien lo que recuerdo, bueno, lo que en sí refuto que es la importancia de la Cámara de Diputados, al igual que la de senadores. Aunque bueno, hay que tenerlo claro, hay que tener en cuenta que este desenmascare, pues, era casi de esperarse, Brenda, de que estos tres partidos venían formando a lo que era la mafia del poder. Uno se disfraza de izquierda como el PRD, que realmente pues ya no lo es, otros pues son descarados como el PRI, y otros se hacen de la boca chiquita como los del PAN, pero a final de cuentas terminan coincidiendo en lo mismo, en mantener sus privilegios a costa del presupuesto de los mexicanos o de la mayoría, pasando a un salario que les alcance para medio vivir, ¿no? Así es, muy cierto lo que menciona el compañero Alexei, y tendríamos que profundizar un poco más en el análisis para realmente saber quiénes conforman esta alianza Va por México y cuáles son las implicaciones y la razón de ser de esta alianza. Sabemos que México, pues, es un país que se rige bajo las leyes del modo de producción capitalista. Nosotros somos un país capitalista en donde la producción, las relaciones sociales funcionan así, con la explotación. Hay empresarios, hay grandes industriales que son dueños de máquinas, que son dueños de grandes extensiones de tierra y que explotan a los trabajadores que no tienen, pues, lo que ellos sí, ¿no? Que es la propiedad privada sobre eso que se necesita para producir. En México, pues lo platicábamos el programa pasado,
tiene el salario más bajo de toda América Latina y esto es muestra de cómo se ha agudizado la explotación en este país. Entonces, quienes conforman los partidos del PAN, PRI, PRD y los intereses que defiende esta clase política, pues son precisamente los de la clase burguesa, los de la clase capitalista. Debemos recordar que desde que llegó el presidente Andrés Manuel, desde que 30 millones de mexicanos decidimos en las urnas que Andrés Manuel nos gobernara, pues se ha frenado el poder que tenía la clase empresarial y la clase política a su servicio en México. Se ha destapado toda la corrupción que existía, ya no se permite que no paguen sus impuestos, además de que se está aumentando el salario para los trabajadores, se está replanteando, o bueno, más que replanteando, prohibiendo la subcontratación, esta cuestión del outsourcing. Se están protegiendo realmente a los más desfavorecidos del país con pensiones, con becas para los estudiantes, etcétera. Entonces, todo eso se está haciendo y estas cuestiones afectan directamente los intereses de la clase burguesa, por lo que en un intento desesperado por recuperar estos beneficios, se quitan las máscaras y crean esta alianza de la que ya hemos estado hablando desde el principio, Va por México. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es resultado del propio modo de producción, se están agudizando las condiciones que existen en el país y se están definiendo que existen personas que están de un lado, es decir, del lado de los intereses de la clase capitalista, y están personas, políticos que están del otro lado. Del lado de los trabajadores, del lado de la gente pobre mexicana, de los campesinos que no tienen tierra, de los estudiantes que muchas veces no podemos continuar nuestros estudios porque tenemos que trabajar, etcétera. Todo eso es lo que está sucediendo y hay que tenerlo claro. Antes de continuar, vamos a mandar saludos a Praxedis Mendoza, que nos menciona mi apoyo para AMLO y la reelección, viva la 4T, bueno, la cuarta transformación. Para Ramón Rocha, que dice todos somos Morena. Para Ramos Herreta, que nos dice Morena versus tumor, porque realmente sí es un tumor que ha atacado a México desde lo más profundo y que ahora quiere volver a hacerlo. No lo podemos permitir. A Raimundo Sánchez, que nos manda saluditos desde New Jersey. Saluditos, Raimundo. Y a Olga María Bautista, todo mi apoyo a mi presidente, viva la 4T, voto masivo a Morena para acabar con el tumor de las ratas. Así es, este es el panorama que hay para las elecciones intermedias de 2021 y aparte de la alianza Va por México, tenemos algo que es fundamental, que es la participación del Instituto Nacional Electoral en estas elecciones. Debemos recordar lo que significa el INE, lo que significó el IFE y cómo fue su creación y los fraudes que ha permitido esta organización que se dice que es ciudadana, pero que realmente no es así. Es una organización, es un instituto que está controlado realmente por intereses facciosos de los mismos partidos del PRIAN y el PRD. Hace rato mencionaba mi compañero Alexei el fraude que hizo Salinas para ganar la presidencia en el 88, y bueno, la creación del IFE se hizo en el 89, precisamente por las demandas que exigía la población en ese entonces de que hubiera mayor democracia y claridad en las elecciones. Entonces así surge el IFE en el 89, pero se va deformando lo que el IFE tendría que hacer y, como les digo, corresponde con los mismos intereses de los partidos. Posteriormente, en 2014, con las reformas impulsadas por el asesino Enrique Peña Nieto, se cambia de IFE a INE. Según los especialistas, lo que mencionan es que este cambio se hizo para quitarle poder a los gobiernos estatales en las elecciones y que el INE pudiera tener el control entonces de las elecciones también estatales, porque se permite que pueda incidir siempre y cuando se demuestre que el IE o el Instituto Electoral Estatal pues no es suficiente para un proceso democrático. ¿Qué fraudes ha tolerado el IFE? Pues, por supuesto, los fraudes que le hicieron a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2006 y en 2012. Allí estuvo el IFE, el INE,
y el IFE y posteriormente el INE de testigos, y bueno, avalando ese proceso corrupto, ese proceso cochino, mediante el cual ganó Calderón y posteriormente Peña. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. El INE es quien va a servir como árbitro en estas elecciones y entonces debemos estar claros de la exigencia que debe ejercer o que debemos ejercer los ciudadanos para que no sea un proceso corrupto. El presidente ha mencionado en distintas ocasiones que el fraude ahora no se va a permitir, que va a ser delito castigado con cárcel, y eso es algo importante porque se está buscando que realmente haya democracia en este país. Araiko, ¿tú qué piensas acerca del INE, de la participación que ha tenido y del panorama para estas elecciones? Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que ya ustedes dos planteaban acerca del Instituto Nacional Electoral. Lo cierto es que el INE aparentemente tiene un discurso de un carácter democrático, ciudadano, ¿no? De imparcialidad, pero lo cierto es que, hay pruebas, ya las mencionaste tú, el más grotesco fue el fraude del 2006, que el INE desde hace pues ya varios años se inclinó por velar los intereses de una cierta clase, ¿no? De un cierto grupo de personas, y esos son pues los intereses de las personas como por ejemplo Claudio X González, que promovió esa alianza de Va por México junto con los miembros del partido, ¿no? Entre otros, pues, entre otra bola de mafiosos empresarios que pues ahorita están perdiendo sus privilegios porque pues en este año tuvieron que pagar impuestos, ya no tuvieron que, pues ya no tuvieron la oportunidad de seguir robando todo lo que ya roban, ¿no? Junto con los mismos políticos, ¿no? Entonces el INE ha jugado ese papel para poder inclinar siempre la balanza hacia hacia las minorías que controlan México, como lo es la élite política y la élite empresarial, ¿no? En específico de los partidos como el PRI, el PAN, el PRD, y de unos cuantos empresarios que también tienen el control sobre muchos de los medios por los cuales se les informa a la población. Y el INE ahorita está mucho más preocupado y metido en callarle la voz al presidente, ¿no? Al presidente López Obrador, para que no opine, para que no informe, ¿no? Porque pues se violan que artículos, que se violan cosas, ¿no? Que se violenta la imparcialidad, pero a ver, ya incluso López Obrador lo mencionaba, ¿no? O sea, pues él al final de cuentas está en su libertad de poder decir lo que piensa. López Obrador es la persona que, pues aún más que Morena, hace mucho trabajo, ¿no? Es el que más hace trabajo para que la gente pueda tomar conciencia, para que la gente pueda problematizar todas estas situaciones que pues aún así siguen aquejando a México, ¿no? Para que la gente pueda exigir también a los partidos, no solamente a esta coalición de traidores y de ladrones, sino también al mismo partido Morena para que pueda impulsar más cambios, ¿no? Para que pueda estar a la altura de la cuarta transformación que plantea López Obrador. Entonces, el INE ahorita está más metido en hacer que todo se incline, en que todo en este año, en este proceso de los comicios electorales, hasta que se materialice ya en las elecciones en junio, pues de que pueda estar en favor de esta alianza, ¿no? O sea, no es tan evidente, pero en realidad es así. Entonces, bueno, yo pienso eso con respecto a eso que comentabas del INE, y, por ejemplo, ya queriendo poder decir un poquito más de lo de la alianza para ya pasar, para poder seguir desarrollando el tema, por ejemplo, esta continuidad, y es a lo que voy, ¿no? Que incluso se hila todo esto que estamos mencionando de la alianza del 2006. ¿Cuál fue en aquel momento, ¿no? En este momento, su propósito, pues, es tener la Cámara de Diputados, ¿no? En aquel entonces fue el mismo, tener la mayoría, controlar todo el Congreso para aprobar esas leyes que necesitaban para poder transferir la riqueza nacional a las manos privadas, ¿no? Entonces,
esta alianza fue, por ejemplo, eso es lo que el pueblo de México, lo que las mayorías de la población de México que votaron por el proyecto democrático de López Obrador deberían de tener siempre en cuenta, y más ahorita en este proceso electoral, ¿no? Esa alianza del 2012 y que ahorita continúa, y que se manifiesta todavía de una forma más grotesca, pues fue la que promovió ese paquete de reformas estructurales, fue la que promovió, por ejemplo, la reforma energética y la que pues dio otro paso más a la privatización de nuestra industria más importante, fue la que encareció los combustibles. Entonces todas estas personas, el INE, la Alianza, ¿no? La Alianza esta de Va por México, ¿no? Las otras organizaciones que han estado surgiendo a lo largo del año, ¿no? Que también quieren hacerle contrapeso al proyecto de la Cuarta Transformación, pues defienden eso, defienden ese tipo de proyectos, defienden ese tipo de políticas neoliberales que ahora pues se les está negando de poder seguir implementando, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que ha podido lograr el proyecto de la Cuarta Transformación es que esas minorías en las que eran beneficiadas por el control del Congreso en manos del PRI, del PAN y del PRD, pues ya no tienen esos privilegios, ya no tienen las concesiones de toda la actividad productiva que se les entregó durante los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, de Fox, y ya no pueden seguir vendiendo el país. Entonces, por eso quieren regresar a esos caminos, ¿no? Por eso se están aliando, por eso el INE ahorita está haciendo lo que hace, ¿no? Sigue haciendo lo que hace y, pues al final de cuentas es lo que tú incluso mencionabas con respecto al mismo sistema, ¿no? Al modo de producción en el que vivimos, ¿no? El hecho de que ahorita se estén manifestando este grupo de personas es porque hay alguien que les está haciendo frente, es porque hay otro grupo de personas que defienden, que se inclinan más por defender los intereses de las mayorías, que están representando un problema para ellos, ¿no? Por eso es que estos burgueses, que esta élite económica y política se está organizando ahorita para poder controlar la Cámara en estas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso ahí, y que va con lo que dice, por ejemplo, el compañero Israel, ¿no? La gente está participativa en el chat, eso es bueno. Les agradecemos a los compañeros que puedan seguir participando, ¿no? Antes de continuar. Bueno, felicitan a Brenda por su claridad, por sus excelentes discursos, el compañero Israel que dice hasta la victoria siempre, el pueblo con AMLO, claro, Guillet o González, ¿no? Ojalá y los universitarios apoyen a Morena, son una gran ayuda en el cambio en el país, es indispensable para terminar con esta sarta de corruptos. Exacto. Pues sí, nosotros, por ejemplo, que nos organizamos allá en la universidad, al final de cuentas los problemas que aquejan no solamente a las universidades, sino muchos problemas que aquejan a la sociedad, los van a afrontar también los estudiantes, ¿no? Eso es lo que está, pues esa es la importancia del proyecto de ahorita de la Cuarta Transformación, que la gente en sus distintos espacios, que los campesinos en el campo, que los trabajadores, los obreros en las grandes industrias, en las empresas, que nosotros los estudiantes podamos hacer frente a la corrupción que existe en los medios donde estamos, ¿no? Porque pues los estudiantes no estamos exentos de que exista la corrupción en nuestras universidades, y es algo que todavía se sigue dando, y que hay mafias metidas ahí. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo pienso, y bueno, le mandamos saludos a todos los compañeros que siguen escuchando el programa. Eso, no sé qué piensen ustedes, compañeros. Sí, gracias, compañero. Me gustaría retomar un comentario que hace Alejandro Díaz y que, bueno, es algo que tiene preocupados a todos los mexicanos. Él menciona, ¿qué me dices de las internas de Morena? Refiriéndose a las elecciones internas de Morena, claro. Es importante porque nosotros ya dimos el contexto, el panorama de lo que está sucediendo con la oposición. O sea, ya hicieron su alianza, Va por México, tenemos a un INE servil a los intereses de esos partidos. ¿Y qué tenemos del otro lado? ¿Qué tenemos en nuestro movimiento de regeneración nacional? Pues muchos analistas, muchos especialistas han dicho que Morena se encuentra en camino a la perredización.
Eso es algo importante, preocupante, que sin duda a nosotros, como miembros de este movimiento que apoyamos el obradorismo, pues nos debe de importar y debemos de empezar a cuestionarnos. ¿Qué es la perredización de un partido? Pues lo que sucedió precisamente con el PRD. A eso hace referencia, que el PRD nació, como ya mencionaba Alexei, siendo un partido de izquierda, agrupando a la vanguardia izquierdista de México. Y bueno, ¿en qué se convirtió? Pues en un aliado del PRIAN. Eso es lamentable para ese partido, pero bueno, realmente lo único que sucedió es que se destapó y desde que salió Andrés Manuel de ese partido perdió ese sentir, esos principios de estar verdaderamente con el pueblo y dio paso a la creación de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues que en el partido lo que se está buscando, más allá de hacer trabajo político, cuando ya se tiene el triunfo de la presidencia de la República y lo que se necesita es afianzar esas bases precisamente para poder continuar con la transformación, pues que los integrantes de Morena están más preocupados en la persecución de los huesos políticos. Y esto es algo que ha quedado claro, por ejemplo, precisamente con el cambio de la dirigencia en Morena. O sea, los morenistas no se pueden poner de acuerdo en quién es, o no podían ponerse de acuerdo en quién es el que iba a dirigir el partido, porque lo que realmente se están buscando ahí también son intereses particulares. Asimismo, prueba de ello, pues es que el PRI ganó en Coahuila y ganó en Hidalgo las elecciones que hubo locales ahí en esas localidades, en esos estados, y esto es prueba también de que existe una falla muy concreta en Morena, que si no se soluciona va a tener un precio muy caro que vamos a pagar los mexicanos en las elecciones de 2021. Entonces, hace rato les comentaba, mencionábamos que todo esto está ligado con el modo de producción en el que vivimos, que es el modo de producción capitalista, y también es así lo que sucede en Morena. Voy a darle la palabra a mi compañero Alexei para que pueda explicarnos un poco más acerca de esto. Gracias. Bueno, de igual forma, como mencionas, la izquierda en México pues ha tenido sí esta unión 1988, en 2000, en 2012, pero ¿qué pasa con esos partidos que inician de izquierda y pues se vuelcan a la derecha, ¿no? O sea, cambian radicalmente, porque no hay que olvidar que el PRD era tan de izquierda, o por lo menos era una izquierda democrática, o por lo menos algo muy que representaba el PRI, el viejo PRI, que el sexenio de Salinas asesinaron a un poco más de 500 dirigentes del PRD, cosa que pues ahorita ya es algo muy distinto, ¿no? Incluso con esta firma el Pacto por México, en el cual Jesús Zambrano, uno de los chuchos, firma el Pacto por México, en el cual pues se dan pie a las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, vemos, por otra parte, Morena surge como no partido, o sea, Morena realmente es algo que si espero y llegue esto a los oídos de los que persiguen huesos dentro del partido Morena o del movimiento Morena, que Morena no es solamente un partido, sino Morena es un movimiento de regeneración nacional, o sea, un movimiento que como objetivo tenía el reconstruir al país que el PRI, el PAN habían dejado hecho trizas, y más con la agudización de esas condiciones que vinieron a traer con el neoliberalismo. Entonces Morena surge como movimiento político incluso con la insignia del águila juarista. Posteriormente, en 2014, se convierte en ya obtiene su registro ante el INE, ahora sí que de a tantas, y pues finalmente López Obrador pasa a ser su dirigente alrededor de 2015-2017. Posteriormente, pues ya teníamos que traer la candidata para 2018, y pues bueno, algo que ha pasado dentro del partido es que no ha habido un trabajo, así como bien lo mencionas, Brenda, un trabajo político con las bases, un trabajo político serio, que se le dé continuidad,
con la militancia y con gente simpatizante al partido, porque pues obviamente no solamente los militantes son quienes estén activos en Morena, ¿no? Sino también simpatizantes, quienes dicen, no, pues yo no estoy afiliado, pero sí estoy de acuerdo con lo que mencionan ustedes y estoy dispuesto a participar. Entonces, pues no se le ha dado esa a un trabajo político que sí se intentó hacer, incluso se distribuían libros de forma gratuita de la editorial Leer en Libertad, libros como el de 10 días que como vieron lo de John Reed, en México y tales libros que distribuían a la gente así de forma gratuita para que la gente pudiera leer un poco más, formarse un poco más políticamente en una forma más letrada y pues sin ningún costo, ¿no? Había un interés para formar o por lo menos crear una conciencia dentro de la militancia y los simpatizantes de Morena, al igual con el periódico Ración, que incluso retoma la idea de los hermanos Flores Magón, participantes en ahora sí, en el proceso revolucionario mexicano, se distribuye igual de forma gratuita para mantener al tanto a la gente, ¿no? Que si bien las noticias, los medios de comunicación mencionaban noticias amarillistas y que iban en contra, en ataque a López Obrador, aplaudiendo las reformas estructurales de Peña, pues este periódico sirvió en su momento como una alternancia para que la gente se informara y combatir la desinformación y así crear una verdadera conciencia que desde las bases empujara a que López Obrador llegara al poder, así como también el Congreso, y así pues iniciar lo que hoy conocemos como la cuarta transformación. Pero lamentablemente, al dejarse eso de lado, al darle prioridad a quién va a quedar, quién va a ser el dirigente, quién va a ser el candidato a gobernador, quién va a ser candidato a todas luces, pues se deja esto de lado, no se trabaja con la militancia e incluso se le abre la puerta a personajes que anteriormente estaban con el PRI, con el PAN, con el PRD, que comúnmente los militantes pues los llaman chapulines, ¿no? Porque brincan de un partido a otro a ver qué agarran, ¿no? Y vemos que desgraciadamente muchos de estos sí agarraron hueso ahorita en Morena, ¿no? En la parte interna, en la que se celebró la elección, que se tenía que haber culminado en 2019, pero no fue hasta 2020 con todo y pandemia, que incluso tuvo que, o mejor dicho, intervino el Tribunal Federal Electoral, metió la mano en la elección que tiene que ver con un partido, es totalmente del partido, metió la mano y pues vemos que actualmente queda un dirigente que pues no, realmente no ha llevado bueno, vemos que no lleva por una buena causa a Morena, como en sus inicios lo llegó a hacer. Incluso, pues, estando en la perspectiva, 2 puntos abajo del igual candidato que se veía que iba a ganar, que era Porfirio Ledo, y pues no, o sea, se celebra la elección y pues demandan ambigüedades, demandan fallas, demandan todo, y pues ahora sí que el Tribunal Electoral, de la mano del INE, pues se mete en la elección, mete su mano, actualmente pues queda Mario Delgado, quien se tiene esa denuncia de haber gastado, despilfarrado dinero para anunciarse como candidato a la dirigencia de Morena, en anuncios espectaculares, anuncios en el metro en la Ciudad de México, en los camiones, y pues bueno, se está volcando Morena a no defender a los intereses de la mayoría de la clase trabajadora, sino en sí, pues estamos viendo que Morena, si no se retoma, si no se hace una conciencia, si no se retoman las prácticas de instruir a la militancia y a los simpatizantes como anteriormente hacía, pues vemos que puede caer en lo mismo que es el PRD, un partido que inicia en izquierda, pero se pudre desde adentro y pasa a defender intereses de la lista. Así es, sí, Alexei, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, nada más quiero complementar un poquito lo que ya explicabas. Por ejemplo, eso que dices del PRD, ¿no? Hoy en día el PRD pues es pues es un grupo donde la toma de decisiones se lleva a cabo a través de la lucha
de los pequeños grupos facciosos que existen dentro del mismo partido, ¿no? O sea, no hay consenso, no hay discusión, no van acorde a una línea política, ¿no? Y Morena, por lo que ya decía, incluso lo decía Brenda, ¿no? Perdieron elecciones en Coahuila y en Hidalgo, pero ¿por qué es? O sea, no es porque el PRI y el PAN hayan hecho un trabajo excepcional, ¿no? Sino porque dentro del mismo partido de Morena, pues hay ciertos conflictos, ¿no? O sea, no hay una base ideológica clara entre los funcionarios públicos, entre los políticos que integran Morena para que pueda guiarse, perdón, hay un poquito de ruido afuera, para que puedan guiarse sobre eso, ¿no? Y para que sobre eso se maneje el partido, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, incluso ahorita esperemos que no sea de grotesco, pero ya se empieza a ver cómo incluso se empiezan a pelear por las precandidaturas para las gubernaturas de los estados que van a estar en disputa en este año, ¿no? Entonces, eso no puede predominar en el partido, ¿no? Porque ya lo decía Brenda al inicio, ¿no? O sea, va por México, pues dentro de lo que cabe, pues se está organizando a base de sus coincidencias para quitarle a Morena la mayoría de las diputaciones federales, ¿no? Entonces Morena tiene que retornar el camino de antes de las campañas, de antes de que López Obrador fuese presidente y de ahora volver a hacer trabajo con la gente para que en verdad pueda haber ese convencimiento, para que en realidad pueda, pues sí, para que en realidad pueda pues seguir el mismo proyecto, ¿no? Porque pues el problema en sí en el partido al final de cuentas pues sería que no hay como que la gente ahí dentro pues no tiene esos principios claros, ¿no? Que tanto López Obrador ha venido defendiendo de antes de la presidencia y ahorita en estos 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer quizás, no? O sea, no sé si una limpieza o algo así, pero por ejemplo, hasta ahorita Morena no se ha terminado de radicalizar, ¿no? O sea, lo que sería estupendo es que se tornara en favor de los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Es de que en verdad estén del lado de esa gente, ¿no? Para que todo lo que hagan pueda ir en beneficio de esas mayorías que conforman la población de México, ¿no? Y no solamente, pues, pelearse, pues, puestos o cargos como funcionarios públicos sin tener la visión de poder de una transformación social ahí donde ellos están, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso y por lo que Morena debería de dejar de lado también ese sectarismo que se está colando, ¿no? Que se está colando dentro de sus filas y no estancarse en eso, ¿no? Porque ahorita Morena pues cuenta con una legitimidad muy grande, ¿no? Entonces esa legitimidad deberían de hacerla valer también desde dentro de la institución, ¿no? Que no haya, pues sí, quiero retomar, ¿no? Lo que decía el compañero Guillermo González, ¿no? Con respecto a los universitarios, que decía que ojalá apoyasen el cambio, ¿no? Que pues entendiesen el papel que juegan ellos en este proceso de transformación, y lo mismo aplica para los funcionarios públicos que integran Morena, ¿no? Que eso que es muy importante, ¿no? Que hagan suyos, que puedan, pues, ¿cómo se le dice? Encarnizar, ¿no? Que puedan encarnizar pues esos nuevos hábitos, esas prácticas que tanto defiende que tanto defiende este proyecto de la Cuarta Transformación, para que en verdad puedan estar a la altura y que en verdad se pueda seguir llevando a cabo este proyecto democrático, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero complementar con lo que decía Alexei, y bueno, no sé cómo veas tú, Brenda. Sí, claro, lo que hace falta en Morena, pues es la definición clara de qué lado va a estar Morena. El presidente Andrés Manuel lo ha dicho, o sea, por el bien de todos, primero los pobres. Ahí está consensado, o sea, ahí está consumado el planteamiento ideológico del obradorismo.
estar con los trabajadores, y eso es lo que a muchos dirigentes y miembros del partido se les ha olvidado, porque incluso hay gente en el mismo gabinete de Andrés Manuel que está apoyando prácticas y la continuidad del neoliberalismo. Entonces, ante este panorama, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La gente de a pie, los que vamos a votar en las elecciones de 2021, los obradoristas, pues precisamente reconocer que Morena es un movimiento, que Morena no es nada más el partido, que nosotros tenemos una responsabilidad ahí de continuar organizándonos y exigiendo a los representantes de Morena que nosotros vamos a elegir, pues que realmente hagan caso de los principios obradoristas, porque esta transformación no va a continuar si no hay bases ideológicas claras. Como ya mencionaba Araico, la derecha se está organizando y lo está haciendo muy fuertemente. En estos meses lo que vamos a ver será una campaña incesante en contra del obradorismo, seguramente. Entonces es necesario que nosotros no titubeemos ni un segundo y que sigamos para adelante con la cuarta transformación de México. Que sepamos que darle un voto al PRIAN es retornar a lo que está o a lo que ha sucedido durante 36 años de neoliberalismo que tanto daño han hecho. Y que si nosotros vemos fallas dentro de Morena, si vemos fallas dentro del gabinete de Andrés Manuel, pues lo que hay que hacer es exigir y organizarnos. En el sector en el que nos encontremos, ya sea en el sector obrero, en el sector campesino, en el sector de los estudiantes, teniendo bien claro siempre que el problema o los problemas de México no los creó el obradorismo, sino que vienen de muchísimos años atrás y que por eso es necesario ser objetivos, estar bien informados y bueno, pues continuar con la cuarta transformación del país. Recordemos también que en estas elecciones de 2021 se va a llevar a cabo la consulta para enjuiciar a los expresidentes y que eso es algo histórico y que se consiguió con la organización ciudadana, con la organización popular. Cosas como esas pueden continuar sucediendo si la gente toma en cuenta y toma en sus manos la política, la economía, pues de este país. Yo pienso que con esto podemos ir terminando. Compañero Alexei, ¿tú qué piensas? Gracias, Brenda. Pues sí, de igual forma, pues hay que tener en claro, tanto para la militancia, los simpatizantes de Morena, o los que somos obradoristas, tener claro qué es lo que está, lo que va, qué se está poniendo sobre la mesa. La importancia que tiene el poder legislativo compuesto por la Cámara de Diputados y de Senadores, y pues cuál es el poder que tienen estas cámaras para que esta cuarta transformación siga y se profundice a favor de la mayoría. Pero de igual forma, en cuanto a, ahora sí que a un dicho o a una frase que podemos tomar como los principios que iniciaron a Morena, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, dicha por hoy López Obrador, pues de igual forma, ¿no? O sea, solo el pueblo puede salvar al pueblo, el pueblo organizado, como se hizo en la recolección de firmas de septiembre del año pasado para la consulta para enjuiciar a los expresidentes. De igual forma, la militancia de Morena, ¿no? Organizada y pues bien sabida de cómo está la situación dentro del partido y hacia dónde debemos de ir, pues ahora sí que hay esa necesidad de organizarse y pues de igual forma rescatar al partido para que, al partido movimiento, tomar en cuenta que es un movimiento, para que sí se radicalice en pro de la mayoría de los mexicanos, la gente incluso de sectores. Y pues sí, o sea, tomar en cuenta, rescatar lo que es de nosotros y pues ir por un cauce que vaya en beneficio de la mayoría. De igual forma, pues tomar en cuenta a estos comerciales amarillistas de guerra sucia que van en contra del obradorismo, que seguramente el INE no va a censurar, el comercial del PAN que se muestra como la innovación, del PRI, el Partido de México, o el PRD, la máscara de la inclusión dentro de México, son partidos que le van a tirar, aunque ponga imagen de Morena borrosa, le van a tirar abiertamente a López Obrador, al proyecto de nación que está llevando a cabo, y pues el INE no los va a censurar,
pero pues, ¿qué debemos de hacer como gente con conciencia, gente pensante? Pues obviamente no hacer caso a estos comerciales de guerra sucia, amarillistas, de guerra mediática que van en contra de la transformación y pues bueno, pasarlos por alto, ¿no? Pero bueno, de igual forma, pues vamos despidiendo esta emisión, esta primera emisión del 2021 de La Iguana en su Piedra, agradeciendo la participación de todos ustedes, compañeros que nos comentan, sus comentarios, su participación. Nos da mucho gusto comenzar el año bien con ustedes, verlos así participativos, e incluso desde lejanos, desde de Estados Unidos, de otros países, que vean La Iguana en su Piedra, porque pues se muestra el interés de informarse, concientizarse y defender el proyecto de nación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De igual forma, pues les deseamos un buen año, que se reanude la vida, que esperemos se recupere lo perdido en la medida posible, se reanude lo roto y pues bien, que se mejoren las condiciones adversas que nos trajo la pandemia por el COVID-19. Nos está despidiendo, soy su servidor, Alexei, aquí pues... Adiós, compañeros. Yo soy Carlos Araico. Un gusto volver a estar con ustedes. Yo soy Brenda Cabello y los compañera... invitamos a seguir. Ay, perdón. A seguir nuestras redes sociales, no se les olvide, estamos como La Iguana en su Piedra en YouTube, Facebook, Spotify, y como Espartaco Movimiento Estudiantil, somos un movimiento de estudiantes de la ciudad de Puebla. Lo digo por este comentario que si somos de Antorcha Popular, no somos de Antorcha Popular. Somos un movimiento independiente, autónomo, conformado por estudiantes de la Universidad de Puebla y bueno, otros compañeros que ya han ido saliendo de la universidad y bueno, hacemos trabajo político dentro de la universidad. Para que puedan saber más, pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales y bueno, a que escuchen nuestra última cápsula que está ya en el YouTube y en Spotify. Pues ayer, 1 de enero de 2021, se cumplieron 62 años del triunfo de la Revolución Cubana y nosotros hicimos una cápsula para reivindicarlo. Entonces, los invitamos a que la puedan escuchar y bueno, ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos.